como transparente. Gilberto. ¿Aló? Hola, buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás? Sí, bien. Gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo un tema muy importante en estos momentos, pues que todos realmente tenemos un nivel de activación de nuestro sistema del estrés. Sí, definitivamente. Como academia y como profesionales de la salud entendemos que el manejo de crisis o el manejo del estrés en situaciones de conflicto como las crisis, como este tipo de epidemias que estamos viviendo es un reto bastante especial. Si normalmente los y las profesionales de la salud están sometidos a bastante carga de estrés por el tipo de labor que se realiza, los turnos, toda esta dinámica, pues hoy en día, en tiempos de crisis y de pandemia, pues es todavía más complicado. Claro, así es, pero bueno, lo importante es que ahora tenemos estos medios de comunicación y con esto pues podemos aportar un granito de arena en esta problemática que estamos viviendo bien a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, con todo lo que esto genera, no solamente en lo que es la parte propiamente de la infección por el coronavirus, sino que todo el impacto emocional y psicológico que esto definitivamente está trayendo. Definitivamente. Y sin más preámbulos, doctora, la dejo con el auditorio. Ha sido un placer para mí saludarle en esta mañana. Estaré aquí cerca de los controles. Ok, bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Eh, Qué bien que nos podemos reunir el día de hoy y vamos a tocar un tema que es parte del problema, pero solamente una pequeña parte, creería yo. Vamos a tratar de hacer una presentación y una plática más que todo sencilla, entendible para todos, de tal manera que podamos ir entendiendo y comprendiendo la gravedad del asunto en el sentido de poder enfocarnos en las alternativas, ¿verdad? Es decir, porque negar una realidad tampoco es lo que uno espera, pero tampoco es solamente centrarse en el problema sin buscar alternativas de solución a esto pues que nos ha tocado vivir actualmente. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, a Comsalud, a Telesan Mosquitia, por invitarme a compartir con ustedes. El tema que vamos a tratar es el tema de lo que es la situación del estrés en el personal de salud en relación a lo que es la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Yo creo que es importante en la medida que vayamos desarrollando el tema, que todos aquellos que tengan dudas o aportes o que quieran hacer una participación más interactiva lo hagan, porque creo que eso es lo que realmente le da, cuando uno tiene la oportunidad de compartir con otros, lo que le da la mayor relevancia es realmente esa interacción. La interacción que permite no solamente bajar las angustias también, porque a través de las interacciones bajamos nuestras angustias, podemos aclarar algunas dudas y aclarando las dudas definitivamente también eso se convierte en una herramienta fundamental para el manejo emocional en este tipo de situaciones. Bien, iremos entonces dando ya comienzo a la presentación. ¿Y por qué escoger como parte de esta bloque, ¿verdad?, de temas en relación a lo que nos está tocando vivir actualmente? Y quiero recalcar que esto va de la mano con lo que pudieron ustedes compartir el día de ayer con
con la máster Perla Simmons en relación a la bioseguridad en estos momentos. Es decir, no podemos ver todo esto de manera aislada, ya que verlo de manera aislada no nos permitirá realmente entender el problema de manera integral y de manera global y de manera holística, tal y como somos los seres humanos. Los seres humanos somos holísticos, juegan un papel importante varios factores y es algo que debemos de comprender. Entonces, cuando hablamos de la atención en salud mental, primero siempre en la introducción entender que el aspecto de salud mental a nivel de la historia ha sido una parte de la medicina que en gran medida ha sido relegada a un último nivel de importancia o de prioridad. Sin embargo, la salud mental siempre ha estado ahí y aunque la neguemos, eso no significará que no sea importante o que no juegue un papel fundamental en el quehacer y en el bienestar real del ser humano. Y más en este momento que estamos viviendo, vemos cómo afortunadamente creería yo que la información científica ha podido ser liberalizada y poder tener acceso a diferentes trabajos que van saliendo de manera reciente, pero que nos ayudan a entender todas las necesidades que estamos requiriendo en este momento de esta pandemia. Y no deja de ser importante, como anteriormente dije, la parte de lo que es la atención en salud mental. Si ustedes miran en este primer párrafo, podemos ver que la atención de salud mental para los trabajadores de salud en primera línea es urgentemente necesaria. Sin embargo, más adelante vamos a ver que no únicamente es necesario para las personas o el personal de salud, médico, enfermería, paramédicos, ayudantes, etcétera, que están atendiendo a estos pacientes, no solamente para los de primera línea se vuelve fundamental, sino que también para los demás a través de un fenómeno que vamos a ir abordando más adelante. Y si ustedes miran lo que estos autores utilizan, Chang et al., ellos refieren en su publicación que la atención en salud mental es urgentemente necesaria. Es decir, no es algo que podemos relegar en este momento porque tiene un impacto directo sobre la atención y sobre el manejo de esta pandemia que actualmente estamos viviendo. En segundo lugar, los profesionales de la salud, es decir, no podemos negar que los profesionales de la salud de la primera línea son los que probablemente puedan encontrarse bajo un nivel de estrés psicológico mayor. Sin embargo, no son los únicos porque también podríamos hablar de la población general. Sin embargo, no nos vamos a referir a ese grupo poblacional en este momento porque no es el tema específico que vamos a desarrollar. Pero cuando lo enfocamos en el personal de salud, nos estamos refiriendo, no nos estamos refiriendo a los que son los únicos, sino que también el resto poblacional también tiene una urgencia necesaria, tal y como lo dice Chang et al. En su artículo del Lancet del 2020, es una urgencia necesaria, es decir, no es una urgencia que podemos relegar a segundo plano o a último plano la atención de la salud mental. Y por otro lado, obviamente, debemos de entender que los trabajadores de primera línea son los que probablemente van a estar directamente relacionados con las pérdidas y con los desafíos cuando se le toca atender a estos pacientes, ya que no hay un esquema de tratamiento único o realmente el que se considere el que puede tener mayor posibilidad de lograr la recuperación de la mayor parte de los pacientes, sobre todo cuando llegan al estado crítico o a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que todo esto al final lo que hace es que coloca a estos profesionales de la salud, a esta gente que está en la primera línea, en una situación contra la espada y la pared, podríamos decir. Y estar contra la espada y la pared va a requerir muchos recursos psicológicos y emocionales propios e individuales para poder salir adelante en esta situación. Claro, para algunos podrá ser más difícil y algunos tendrán más probabilidad definitivamente de enfermar desde el punto de vista de la salud mental, entendiendo que enfermar de la salud mental no nos estamos refiriendo a la locura, sino que nos estamos refiriendo a niveles demandantes de ansiedad,
presión, de secuelas más crónicas como el trastorno de estrés postraumático, incluso la alarma de lo que puede también condicionar un aumento de las conductas suicidas en las personas que tienen menos recursos para afrontar o para poder ayudarse en lo que es el aspecto de la salud mental. Bien, entonces cuando hablamos, debemos de entender claramente cuando hablamos del estrés. Primero debemos de entender que el estrés, bueno, es un sistema natural que todos tenemos en nuestro cuerpo, y este sistema natural es el que se activa ante diferentes situaciones. Sin embargo, habrán situaciones o habrán circunstancias que lo activen de manera permanente o de manera intensa, muy marcada, que probablemente en esos momentos sea cuando haya más probabilidad de que la hiperactivación o la hiperexcitación de este sistema del estrés tenga un mayor riesgo para generar enfermedades no solamente psicológicas, emocionales y mentales, sino que está bien estudiado que también cuando este sistema del estrés está muy activado, ¿verdad? O está permanentemente activado, también puede condicionar al desarrollo o a la aparición de enfermedades médicas o al agravamiento de condiciones médicas que ya están en el individuo. Sin embargo, cuando lo enfocamos directamente en la relación que tiene esta activación del estrés o del sistema del estrés el personal de salud y relacionado a lo que es la pandemia del COVID-19, hay elementos que algunos autores han podido ellos ir conociendo y poder ir señalando de manera más clara de cuáles son esos factores que van a estar más claramente relacionados cuando hablamos del COVID-19. Bueno, en primer lugar, la gran demanda de pacientes que van a necesitar o que están necesitando la atención del personal de salud es uno de los elementos o factores que se han relacionado y que se ven que condicionan aumento del estrés y probablemente la producción de distrés que pueda generar o condicionar a otro tipo de enfermedades en el personal de salud. En otro elemento también que se ha logrado contabilizar, que también es un elemento importante, es no solamente los casos positivos, sino que también el gran número de casos sospechosos que puedan aparecer también generan una carga alostática, es decir, una carga muy, valga la redundancia, muy cargada o una carga mayor, muy intensa del sistema del estrés que condicione a la persona a un distrés. Es decir, cuando hablamos de distrés ya estamos hablando que el estrés, que es normalmente un sistema natural del individuo, toma un giro o toma un camino patológico o enfermizo. Entonces, también cuando hay una gran cantidad de casos sospechosos, lo cual podríamos decir, bueno, si en los casos sospechosos se convierte en un factor de distrés para el personal de salud, obviamente hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, rápidamente determinar cuáles de esos sospechosos son positivos y cuáles no. Ya con estas medidas podríamos ir también trabajando lo que es la parte de disminución de la activación del sistema del estrés, mejorar lo que es la parte distresora y con eso también apuntar hacia lo que es la salud mental propia del personal de salud. También cuando hay hospitalizaciones, eso también es otro factor que se ha relacionado con un aumento de la activación o la sobrecarga del sistema del estrés. Cuando el personal de salud se ve sometido a atender también a pacientes que se encuentran en condiciones muy críticas en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. Es decir, que todos estos elementos, cuando ustedes escuchen en la calle que hay que quedarse en la casa, que hay que evitar aglomeraciones, es porque aparte de tratar de que el sistema de salud pública no colapse o no colapse más de lo que ha estado, también evitar estarnos confrontando con más pacientes que puedan tener más condiciones críticas al mismo tiempo, que por dos lados le miraría yo un gran problema. Primero, si todos los críticos se acumulan en un mismo momento, en un mismo determinado espacio de tiempo y en un mismo espacio físico, va a ser casi imposible, prácticamente imposible poderlo atender. Y por otro lado, eso mismo, es decir, esa gran carga de pacientes críticos que no van a poder ser atendidos de la mejor manera, también va a ser un nivel elevado, o está siendo de hecho un nivel elevado de distrés en el personal de salud que está en la primera línea. Otro elemento importante
también es que pues la transmisión del COVID-19 se ha visto que es de persona a persona, como un factor que aumenta la carga prostática y que aumenta lo que es la parte distresora en esta respuesta que debe de ser natural, pero que hay muchas cosas que pueden suceder en esa activación natural que lo vuelven enfermizo, ¿verdad? El otro elemento es el creciente número de muertos que podría también provocar, obviamente, el malestar. Generalmente los médicos estamos formados para tratar en la medida de lo posible, aliviar al paciente, disminuir la mortalidad, pero cuando nos estamos viendo sometidos ante esta situación del COVID-19 vemos que a veces eso puede ser incierto porque sobre todo cuando el comportamiento de lo que es las variables de condicionamientos de gravedad de la enfermedad o de mortalidad pueden ser diferentes a las reportadas en otras regiones. Entonces también esos son elementos que pueden llenar de incertidumbre al personal médico, paramédico, de enfermería, todo el personal de salud que esté involucrado en la atención de estos pacientes. Esa incertidumbre también se vuelve un factor, un elemento muy importante en lo que es el manejo de las situaciones estresantes actualmente. Obviamente el temor a infectarse e infectar también a las personas cercanas o de poder ser también un vector, alguien que trabajando en la primera línea también se infecte y que de manera involuntaria puede infectar a otros, eso también se convierte en un factor de distrés que tenemos que tomar en consideración. Cuando los resultados obtenidos en el cuidado de nuestros pacientes no son los que nosotros esperamos, sobre todo en nuestros pacientes críticos, pues eso también es otro factor que puede aumentar los niveles de estrés o de distrés en el personal de salud. El ver el sufrimiento de los pacientes y su familia también es una condición o un factor a lo que los médicos de primera línea y todos los que estamos involucrados en esta pandemia puede generar también la activación o hiperactivación del sistema y producir ya algún tipo de daño. Otro de los elementos, si ustedes miran, sumamente importante es la falta de suministros médicos. Ha sido descrita por Schwartz y colaboradores en este artículo publicado también en este año en Taiwán, y lo llaman ellos lecciones de Taiwán en relación a lo que es la respuesta cuando el SARS, que la falta de suministros es un elemento determinante en lo que es una peor respuesta al estrés en el personal de salud. Es decir, que aparte de lo demás de lo que hemos hablado en cuanto al cuidado mismo de los pacientes, sumaría en otra área lo que es la falta de suministros médicos, que también genera una mayor carga de tensión en este personal. También cuando la información es incierta, obviamente eso también está descrito que se vuelve un factor determinante. Cuando el médico vive solo o por situaciones de no querer contagiar a su familia, puede decidir quedarse solo en un lugar abrumado por sus preocupaciones, las preocupaciones en sí mismo, por sus pacientes, por su familia, por los demás, eso también puede aumentar el riesgo de la presión mental que ya de por sí la pandemia misma está trayendo. Bien, entonces al final, todas estas condicionantes o todos estos factores que han sido compartidos el mundo para que podamos entender más claramente el impacto de esta pandemia, no solamente en términos de mortalidad, sino que también en términos de condiciones psicológicas y psicopatológicas que pueden estar ocurriendo y que pueden dejar una secuela también al final cuando la pandemia vaya teniendo un mejor control a nivel mundial y a nivel de país. Es decir, que es algo que no podemos negar. Para algunos autores inclusive hablan que aparte de la pandemia misma por el COVID-19, probablemente también nos vamos a enfrentar a una pandemia de la salud mental, es decir, por enfermedades de salud mental que van a salir posterior o que pueden ya estar de alguna manera evidenciándose, pero que van a dejar una secuela a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Es algo que nosotros no podemos dejar de lado y que debemos de tener claro, que no solamente se trata de la infección por COVID-19, sino que también todo el impacto a nivel de lo que es la salud mental, no solamente en trabajadores de salud mental, sino que a nivel de la población y probablemente que podrían ser diferenciadas en cada uno de los estratos etarios de la población hondureña. Es decir, entonces, todos estos factores que han sido descritos en estos estudios
se ha visto que al final lo que van a producir es un aumento de la presión mental en este equipo de trabajo, ¿verdad? De salud. Y hablo del equipo porque todos los que estén formando parte del equipo van a estar realmente en riesgo. También se ha visto que todos estos factores van a condicionar un empeoramiento de la ansiedad y la angustia mental en el equipo de salud que esté al frente del tratamiento en esta pandemia. Y al final puede haber una renuencia al trabajo, no porque el equipo no quiera ir a trabajar, sino porque realmente va a ser tanto la abrumación, va a ser tanta la carga emocional que al final eso incide en la funcionalidad global de todas las personas y en este caso específico del personal de salud que está atendiendo a esta población enferma. Por otro lado, entonces debemos de ver que cuando hablamos de COVID-19 y lo queremos relacionar con el estrés en el equipo de salud que está al frente de todo esto, podríamos de cierta manera entender que esta pandemia lo podríamos conceptualizar como un término de un evento traumático o de un trauma. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es el trauma? Bueno, el trauma, en palabras sencillas, hay diferentes conceptualizaciones del trauma, pero no voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Traté de escoger una que pudiéramos entender claramente más desde el punto de fines prácticos y no tanto desde fines filosóficos, ¿verdad? Pero sí desde el punto de vista práctico para que entendamos el por qué. Para algunos expertos que han estado estudiando el aspecto de salud mental actualmente en la pandemia por COVID-19 consideran el gran riesgo de que también haya una epidemia en cuanto a las enfermedades o las alteraciones de la salud mental. Entonces, cuando hablamos de trauma, en fines prácticos, podríamos decir que el trauma es una experiencia que pone a prueba la integridad de las personas. Es decir, cuando hablamos de integridad, no estamos hablando tanto de integridad moral, sino que de integridad psicológica, integridad emocional, integridad cognitiva, es decir, a la persona misma en cuanto a sus recursos para afrontar situaciones difíciles, porque no todas las personas somos iguales. Algunas personas podrán tener mejores recursos internos, psicológicos, de personalidad, que sean más favorables para enfrentarse de una mejor manera a esta situación, y otros, ¿verdad?, podrán tener características diferentes que los hagan más vulnerables. Pero repitiendo, esta experiencia, el trauma es una experiencia que pone a prueba la integridad. Y si vemos desde el punto de vista conceptual, cuando dice que pone a prueba la integridad, es decir que aunque para expertos podríamos también tener un gran riesgo de una gran epidemia y problemas de salud mental, también debemos de entender que no necesariamente esto va a ser así en el 100% de los casos, ¿verdad? Pero sí probablemente en una gran mayoría. Entonces, este trauma o esta experiencia traumática que va a poner a prueba lo que es la integridad individual de cada persona, pues el trauma mismo va a estar asociado a acontecimientos que son inesperados y que no se pueden controlar. Porque aunque hay medidas epidemiológicas, medidas de salud pública, medidas ya más prácticas en el campo de acción que están tratando de tener un mejor control de esta situación, al final hay algunas cosas que se van a escapar del control mismo de cada uno de nosotros. Y cuando nos encontramos ante situaciones de ese tipo, es decir, en donde hay una pérdida aparente o una pérdida real del control de las situaciones, eso también aumenta lo que es la carga o la activación del sistema del estrés, que puede producir distrés más tendiente a lo que puede ser en algunos casos a la producción de problemas de salud mental. Y obviamente también este trauma o esta experiencia que es inesperada puede producir emociones extremas, puede producir mucha confusión en cualquier persona, ¿verdad? Pero hablando específicamente del equipo de salud, y puede producir una ambivalencia, y cuando hablamos de ambivalencia es sentimientos, emociones o pensamientos o decisiones que pueden ser encontradas, ¿verdad? Encontradas entre lo que es el llamado el deber de hacer las cosas, el deber de la vocación misma que puede incitar a seguir en la lucha en esta situación actual que estamos viviendo, pero también por momentos recordemos que el personal de salud somos personas humanas que también sentimos, pensamos, tememos, nos alegramos, nos enojamos, nos frustramos, y eso mismo también puede producir en nosotros una ambivalencia, es decir, entre lo que debemos de hacer y entre lo que queremos hacer,
y entre lo que a veces nos da miedo hacer. Y debemos nosotros entendernos a nosotros mismos como esas personas humanas que también nos confundimos, que también a veces la incertidumbre se nos hace difícil manejar y que todo eso puede generar un cúmulo de reacciones que también eso es parte de que necesitamos intervenir. Y a los que no formamos parte, a los que no forman parte del equipo de salud, es decir, entendernos a nosotros como profesionales de la salud, a todos, médicos, enfermeras, ayudantes, enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos de laboratorio, microbiólogos, farmacistas, etcétera, todos somos humanos y en esa humanidad también podemos estar muy temerosos, algunos manejándolo de una mejor manera y otros probablemente se les haga más difícil manejar. Bien, entonces, cuando hablamos de este trauma, debemos de entender que el vernos ante esta situación del trauma, hay muchas preguntas o muchas incertidumbres que pueden salir a la luz, como por ejemplo, ¿qué tan seguro es o qué tan inseguro es? Es decir, tener una mayor conciencia de qué tan vulnerables como seres humanos somos en la situación actual que estamos viviendo. Hasta qué punto realmente tenemos el control de la propia vida de los demás, de la propia vida de nosotros mismos y de la propia vida de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestra familia. Es decir, todas esas preguntas pueden estar generándose de una manera más consciente o de una manera más inconsciente en la cabeza de cada uno de nosotros, y eso también ser un factor promotor de esta activación del estrés que esté siendo más tendiente o de mayor vulnerabilidad para que podamos nosotros presentar algún tipo de sintomatología. Sin embargo, también es importante señalar que aunque hay muchas emociones, muchos síntomas ansiosos, muchas incertidumbres que podamos estar viviendo, no necesariamente eso significa que estemos enfermando. Significa nada más que estamos reaccionando ante una situación que fue inesperada, que ha sido inesperada, que ha sido muy intensa, muy marcada, con muchos aspectos que hay que poder comprender y que tenemos que reaccionar. Pero esa reacción puede ser normal en algunos casos y en otros casos la reacción normal sí podría convertirse en algo que necesite ya una atención especializada y una atención más individualizada para poder ayudar a quien esta primera reacción, que puede ser normal, tenga mayor riesgo de convertirse en algo ya de un problema de salud mental o también problema de salud físico, ¿verdad? Otro elemento importante que puede tener como efecto el trauma es que puede provocar desconfianza en uno mismo y en los demás, ¿verdad? Eso lo podemos ver a lo mejor cuando se van a comprar cosas o cuando se necesita interactuar con alguien, ¿verdad? Si no tiene las medidas de seguridad, es decir, o si las tiene, o si es personal de salud, el temor que pueden tener nosotros de dialogar o de tener un contacto, aunque sea a 2 o 3 metros. Es decir, todo ese temor que los demás también puedan generar en relación al personal médico. También eso también puede, personal médico y de salud en esta primera línea, pues, que puede ser primera, segunda o tercera línea también, porque luego vamos a ver ese elemento importante. Es decir, todo eso tiene un efecto en la activación de este estrés que podemos estar viviendo el personal de salud, sin dejar de entender que también la población misma probablemente también lo esté viviendo, ¿verdad? De diferente forma, pero también lo está viviendo. Entonces, ¿qué pasa con ese suceso traumático? Porque es un suceso, ¿verdad? Creo que cuando lo conceptualizamos como suceso, lo que podemos nosotros ver es que el suceso es algo que está ahí, pero que va a pasar. Creo que una de las cosas muy importantes cuando nosotros estamos ante eventos traumáticos o eventos que demandan mucho de nuestra capacidad de resolución, es decir, de nuestra resiliencia, es ver esas situaciones como algo que aunque pueda durar de cierta manera en el tiempo, en algún momento eso tiene que terminar y eso va a terminar, ¿verdad? O en algún momento eso va a dejar de ser tan intenso como lo es ahora, y eso pues lo que habla es que la esperanza es algo que siempre tenemos que tener en nuestras vidas, independientemente si hablamos del COVID-19 o no, es algo que debemos de tener siempre presente, porque así como el pico de las infecciones, si queremos poner un ejemplo a propósito de lo que es la pandemia del COVID-19, así como el pico de las infecciones sube, así como el pico de la mortalidad puede en algún momento volverse marcada, también este pico
se ha visto que baja o que va a bajar en algún momento. Igualmente, es decir, ver todo esto que estamos sintiendo, todo esto que estamos viviendo, como que puede llegar a tener un pico, pero que en algún momento tiene que bajar. Es decir, conceptualizar las cosas de esa manera no significa negar la realidad, significa ver el panorama completo y no solamente una parte de ese panorama, porque el ver esa parte, solo una parte del panorama y ver la parte del panorama más negativa, pues obviamente eso sí va a aumentar el riesgo de que podamos enfermar. Entonces, este suceso traumático, entendido como un acontecimiento, si ustedes miran nuevamente, vuelve a decir acontecimiento, es decir, algo que acontece. Y lo que acontece, aconteció ayer, es decir, va a dejar de ser. Es decir, conceptualizar las cosas de esa manera ya nos está hablando que verlo de esa manera es una forma de manejar el estrés en la población, de manejar el estrés en la población o en el equipo de salud que puede estar atendiendo este tipo de situaciones clínicas, ¿verdad? Entonces, ese suceso traumático es un acontecimiento para el cual no estamos preparados. Es decir, porque va demandando cada vez cosas diferentes, los comportamientos de las enfermedades van siendo diferentes en cada uno de los países y obviamente el acontecimiento nadie va a estar preparado al 100%. ¿Y por qué no? Porque no se encuentra entre las experiencias vitales habituales. Es decir, ya dijimos anteriormente que las situaciones o los traumas son algo que pueden ocurrir, ¿verdad? Y que ponen a prueba nuestra integridad, pero sobre todo ese suceso traumático tiene la particularidad que no forma parte de esas cosas que habitualmente podemos estar viviendo como traumas, ¿verdad? Diarios, ¿verdad? Entonces eso ya lo hace de cierta manera diferente. Por otro lado, otro elemento importante que debemos de considerar en esto que comúnmente llamamos como estrés, y yo, si ustedes escuchan, yo me refiero al estrés como un sistema del estrés, porque realmente eso es un sistema del estrés que está en el cerebro del ser humano y que es activado en menor o mayor grado por diferentes acontecimientos. En esta situación del COVID-19, pues asumimos que ese sistema está hiperactivado por ese elemento, por ese activador llamado pandemia COVID-19, ¿verdad? Y todos los elementos que dijimos al inicio de la ponencia, y que la activación de este sistema o la importancia de este suceso traumático va a depender de la gravedad del mismo, ¿verdad? Obviamente, ya dijimos, es algo grave esta pandemia del COVID-19, y también va a depender, el impacto va a depender de la ausencia de las respuestas adecuadas para hacerle frente. Es decir, cuando se conjugan esas dos cosas, esos dos elementos, podríamos decir que hay aún más riesgo de que esa activación del estrés pueda generar más probabilidad de enfermedades de salud mental o más problemas de salud mental en la población, ¿verdad? Por eso se volvía tan importante, por ejemplo, la falta de suministro, sumado a lo que es la pandemia misma, se vuelve ya como algo que suma más a que el personal de salud pueda tener mayor activado ese estrés, esté con una carga emocional mayor y obviamente ya la carga que tiene en sí misma por atender o por estar al pendiente de los enfermos por COVID-19 ya es por sí misma una carga emocional, y si se suma otra, pues eso va a ser más cargado ese sistema. Entonces, al final, todo esto lo que va a producir es un impacto psicológico mayor, es decir, un impacto psicológico de gran intensidad. Y entre más intenso sea ese impacto psicológico, entre más intenso sea ese estrés a la que la persona esté sometido, mayor probabilidad de enfermarse y obviamente mayor necesidad, como ustedes recuerdan que lo dijimos al inicio, la urgencia necesaria, es decir, no es una opción. Es decir, tener el cuidado en la salud mental de lo que está pasando actualmente para toda la población y específicamente para el equipo de salud que está atendiendo, que está más activo en esta pandemia, no es una opción, es una necesidad urgente, ya que el impacto psicológico es de gran intensidad. Eso tenemos que entenderlo claramente, porque cuando entendemos claramente y cuando los tomadores de decisión puedan entender claramente eso, entonces es cuando se van a tomar realmente las acciones y los planes y la organización para que esto pueda darse de manera conjunta, de manera holística y de manera integral. Es decir, no solo se trata de que ya traje la mascarilla, no se trata qué pasó mientras esa mascarilla no estaba,
¿Me explico? Y así podríamos hablar de otras cosas, pero que debemos de entenderlo desde el punto de vista práctico y no solamente desde el punto de vista teórico. Así que yo esperaría que esto que estamos hablando el día de hoy, pues sea tanto de ayuda individual como también para tener la conciencia de que debemos de tomar decisiones que señalen y apunten al bienestar de la salud mental de todo lo que estamos involucrados, seamos o no trabajadores de la salud, sino que también hablando de la población, porque para la población en general, pues serán otros estresores o serán otros factores, ¿verdad? Que puedan conjugarse en la producción de este alto impacto o la gran intensidad del impacto psicológico que está ocurriendo actualmente. Bien, entonces recuerdan que hablábamos que cuando hablamos de este aspecto del manejo del estrés, estamos hablando, si bien es cierto, de un equipo de salud que es el que está más al frente, ¿verdad? Pero también hay un equipo de salud que aunque no esté en esa primera línea, que se ha llamado como primera línea, también tienen una gran vulnerabilidad y un gran riesgo de que esta activación del estrés pueda caminar hacia la enfermedad y hacia problemas de salud mental. Entonces, en este término vamos a hablar de un concepto que se llama trauma vicario o traumatización vicaria. ¿Qué significa la traumatización vicaria? No necesito yo, como psiquiatra, por ejemplo, en este momento, por lo menos porque no me ha tocado, no necesito yo en este momento estar al frente de la atención directa de un paciente ya diagnosticado con COVID-19 o de un paciente ya con una gran sospecha de que tenga la infección para poder estar en mayor riesgo de enfermar de mi salud mental. No necesito. Por eso hablamos del trauma vicario, porque el trauma vicario, tal y como lo reportaron Lee et al., ellos reportaron que las personas y el personal de salud pueden sufrir de trauma vicario. ¿Y qué es el trauma vicario? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero este trauma vicario del personal de salud que no se encuentra en la primera línea puede ser más serio, según Lee et al. En el 2020. Y digo puede, no necesariamente, pero cuando utilizamos la palabra puede, la connotación que debemos de tener en cuenta es que la atención o que el cuidado no solamente es para los que están en la primera línea, sino que también los que todavía no estamos en la primera línea, porque podríamos llegar a estarlo, también tenemos un gran riesgo a través del trauma vicario de estar muy vulnerables y de que el problema pueda ser más serio. Y probablemente más serio, porque como no se está en la primera línea, probablemente pueda ser una población olvidada. Y olvidar a esa población, como no está en la primera línea, del equipo de salud que no está en la primera línea, obviamente los deja más desahuciados, podríamos decir, sin alternativas de que puedan ellos mejorar, o podamos nosotros mejorar, ¿verdad? Haciendo la aclaración. Entonces, si ustedes miran, esto fue publicado en este estudio que se llama El impacto emocional del COVID-19, ¿verdad? De lo que es del personal médico a la gente común. Y por eso también hemos enfatizado, la gente común se refiere a los que no estamos, a los que no están, perdón, o formando parte de los equipos de salud, pero que también pueden tener traumatización vicaria. ¿Y qué es el famoso concepto de trauma vicario? Bueno, para entenderlo y podamos ver cómo lo que afecta a aquellos nos afecta también a nosotros, si lo queremos ver de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Lo que está afectando a aquellos también nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué es el trauma vicario? Bueno, es el efecto de experimentar, vivenciar, de vivir la angustia, el dolor, el miedo y cualquier otra emoción negativa de lo que están viviendo las personas a las que se están ayudando. Es decir, que cuando hablamos de esto es lo que están viviendo esta infección, pueden estar muy angustiados algunos, ¿verdad? Probablemente la mayoría. Y esa angustia que experimentan los pacientes, esa angustia que experimentan la familia, esa angustia que experimentan los otros, los compañeros, la enfermera, el camillero, el microbiólogo, el médico interno, el médico en servicio social, la profesional de salud en servicio social,
Es decir, cualquier otra persona puede estar experimentando mucho miedo, mucho temor. Y ese miedo que experimentan los otros, el equipo de salud lo puede experimentar como propio. Y a eso se llama traumatización vicaria, es decir, cómo el impacto de ese sufrimiento de los otros viene a impactar en la experiencia que yo estoy teniendo en la atención de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve una exposición secundaria al trauma. Pero esa exposición secundaria al trauma, conocida como trauma vicario, tiene implicaciones emocionales de todos, ¿verdad? Y particularmente del equipo de salud. Es decir, que no necesitamos estar atendiendo ya a un paciente con COVID-19. No tenemos que estar pensando ya en que vamos a dar una mala noticia para poder estar vivenciando o experimentando el trauma. Y en la experimentación de ese trauma a través de lo que han vivido en otros países también se vuelve un factor de riesgo para todos nosotros. Es decir, no tenemos que esperar que eso nos llegue, no tenemos que esperar a decir, cuando me llegue voy a ver cómo lo hago. No, porque ya lo que están experimentando en otras partes del mundo, es decir, esa identificación que podemos tener con ese otro personal de otras partes del mundo, de cómo ellos se ven en cómo las vivencias también nos expone de manera secundaria a ese trauma. Y esa exposición, pues obviamente también tiene repercusiones en nuestra salud mental. Entonces, esto debemos de verlo nosotros como un proceso. Y en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener nosotros como importante? En ese proceso de ese trauma vicario, es decir, cómo el trauma de los otros se puede convertir en un trauma para nosotros mismos, es que se pueden ir dando cambios en manera gradual, en ese proceso, ¿verdad? De manera consecutiva. Es decir, no va a ser algo inmediato, no necesariamente es algo inmediato, podría ser, pero no es lo usual es que sea en procesos, como en etapas, ¿verdad? Y esos cambios de ese proceso de traumatización vicaria van a ser únicos para cada profesional y para cada individuo que esté involucrado en esto. ¿Y de qué van a depender esos cambios? Bueno, van a depender de la personalidad de los profesionales, del estilo defensivo, es decir, de cómo la persona puede defenderse, enfrentar, confrontar, resolver o no resolver estas situaciones emocionales. Y esto pues al final concluye en los recursos propios de cada uno. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando no de recursos económicos, ¿verdad? Necesariamente estamos hablando de recursos psicológicos, recursos emocionales, recursos de pensamiento, es decir, de elaboración de pensamiento, de resolución de problemas, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender que no todos vamos a vivir esto de igual manera. O sea, es decir, no todos los que estén en la primera línea lo van a vivir de igual manera. Algunos podrán enfrentarlo con mejores recursos individuales, psicológicos, y otros probablemente tengan mayor riesgo de no resolverlos de una manera más adecuada. Claro, esto va a depender también de si hay antecedentes ya previos, por ejemplo, de enfermedades o de cuadros psiquiátricos como cuadros ansiosos, cuadros depresivos, o va también a depender de la cantidad de inoculación del trauma, es decir, cuántos eventos traumáticos esa persona ha vivido en su vida y cómo los ha resuelto. Es decir, esa cantidad de cúmulo de eventos traumáticos también se vuelve un factor que puede definir cómo vamos a responder a este trauma vicario o al trauma ya directo, ¿verdad? Bien, entonces, una vez comprendiendo todo esto, porque debemos de comprenderlo de que cuando lo vemos como un proceso, es algo que debemos de iniciarlo, a empezar a manejarlo desde el inicio de ese proceso.
Entre más temprano se haga, pues mejores resultados podríamos tener. Entonces, haciendo nuevamente esta relación de lo que es el COVID-19, estrés y el personal de salud, ¿verdad? Es importante entender que lo primero es pensar en que hay que prevenir, ¿verdad? Prevenir que esta inoculación de una gran cantidad de estresores en la vida y en el quehacer de este personal de salud genere enfermedades de cualquier tipo, ¿verdad? Sean emocionales o no. Ya que eso es fundamental para que el personal de salud pueda estar en las condiciones más óptimas posibles para que el apoyo que estén dando en su quehacer en la atención de esta pandemia por COVID-19 sea un apoyo más óptimo, ¿verdad? En relaciones de apoyo a la salud y a la vida. Es decir, si no prevenimos que nuestros equipos de salud puedan estar más estables de su funcionamiento mental, la probabilidad de que puedan dar un apoyo en salud y a la vida más adecuado van disminuyendo, o sea, es decir, van de la mano. Y es algo que tenemos que verlo y es algo que tenemos que señalar y es algo de lo cual se tienen que tomar medidas, ¿verdad? Entendemos que estamos en esta situación de vulnerabilidad y por eso es que prevenir es lo que va a hacer contrarrestar la vulnerabilidad y prevenir los problemas de salud mental. En segundo lugar, eso es el primer lugar, es decir, en todo siempre es la prevención. En segundo lugar, ¿verdad? Debemos de entender que una vez que se dan esas medidas de prevención, se debe de encontrar y ajustar el mal estado psicológico, es decir, identificar quiénes de ese personal de salud pueden estar en mayor riesgo, primero. Segundo, quiénes ya pueden estar dando una reacción emocional exagerada que nos hable que esa reacción emocional puede convertirse en algo patológico, ¿verdad? Para poderlos encontrar y darle la intervención necesaria para ajustar ese estado psicológico. Y sobre todo, uno de los marcadores que siempre funciona para todo en los aspectos de salud mental es identificar los trastornos del sueño, es decir, cuando ya una persona no está durmiendo bien, es decir, que ya hay alteraciones en su ciclo del sueño, entonces eso ya nos está hablando que es un gran marcador inicial de que algo puede estar pasando ahí. Es decir, entonces eso nos ayudaría a encontrar tempranamente para prevenir y en el caso de que ya tenga sintomatología marcada, ¿verdad? Que ya esté como desviándose de la respuesta, podemos decir, entonces generarle las oportunidades de ajustar ese funcionamiento psicológico a una manera, pues, de acorde, ¿verdad? A una situación más funcional para la persona y en el quehacer que hace. Al final, entonces, debemos de entender que hay que promover la prevención y la intervención de las enfermedades mentales. En tercer lugar, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya parte práctica, hay cosas que podemos hacer nosotros mismos como personal de salud. Y hay otras cosas que debemos de entender que vamos a necesitar apoyo, ¿verdad? Es decir, ya hablamos, reaccionar con ansiedad, reaccionar con algunas respuestas depresivas, con algunos problemas del sueño, puede ser normal hasta cierto punto. Y ahí es donde, si todavía no estamos en un funcionamiento, por decir, esperado para el momento, hay cosas que nosotros mismos podemos hacer para manejar esa situación. Pero cuando eso ya se está desviando, ahí es donde sí va a ser necesario que busquemos un apoyo de terceros. Bien, entonces, cuando todavía la respuesta está dentro de lo esperado, hay cosas que podemos hacer como, por ejemplo, construir y fomentar la comunicación personal de uno mismo con nuestras personas más allegadas. Generalmente es la familia, pueden ser los amigos, pueden ser los colegas, los compañeros, alguien de confianza. Es decir, cuando nosotros somos capaces de acudir a alguien para contar cómo nos sentimos, para contar cómo esto nos puede dar miedo, como para poder compartir cómo nos está llenando de dudas esto que está pasando. Cuando somos capaces de hacer eso, es decir, de buscar ese grupo en el cual yo pueda descargar las cosas que estoy sintiendo, pensando, etcétera,
eso ya nos da un gran paso para poder liberar esa carga del estrés que podemos estar viviendo o que puede estar viviendo todo el personal de salud. Es decir, compartir con nosotros de manera personalizada a través de las redes, a través de una videollamada, ¿verdad? Para que podamos nosotros compartir cómo nos sentimos y los otros también van a decir cómo ellos se sienten. Ahí nos vamos a dar cuenta que no estamos solos y eso nos va a ayudar a manejar esta situación estresante. Entonces, como dije, eso va a aliviar el estrés psicológico, ¿verdad? Y va a fortalecer al final la confianza y el valor para vencer este tipo de situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Y sobre todo promover que no nos enfermemos de nuestra salud mental. Porque en este tiempo no solamente no es enfermarnos del COVID-19, claro, eso es una prioridad, pero también debe ser una prioridad no enfermarnos de nuestra salud mental. Bien, entonces, ¿qué otras medidas? Bueno, para prevenir estos síntomas y reacciones inadecuadas en los trabajadores, ¿qué se recomienda? Bueno, se recomiendan algunas cosas que podrían ser más fáciles que otras, pero es importante conocerlas, ¿verdad? Se necesita proporcionar al personal o al equipo de salud periodos de descanso adecuados que permitan la recuperación rápida, ¿verdad? Que el trabajador pueda estar un poco más relajado cuando le toque retomar sus labores, ¿verdad? Y retome sus actividades. También algunos refieren que reducir el estímulo, es decir, que permitir que el individuo de cierta manera se mueve, camine, es decir, pueda tomar un tiempito para sentarse, ¿verdad? También es una situación que puede también mejorar lo que es el manejo del estrés en el equipo de trabajo de salud, ¿verdad? Estimular la discusión, es decir, dejar que la persona hable, diga lo que quiera, invitarle que hable sobre lo que está pasando, pero sin forzarlo a ello. Esto también puede ayudar a que los trabajadores de salud puedan lograr manejar mejor esas situaciones estresantes sin llegar a una situación de distrés que lo haga más vulnerable a desarrollar un problema de salud mental, ¿verdad? En algunos términos, unos refieren reducir la desorientación, y esto ¿a qué se refiere? Bueno, ayudar al individuo a que se centre en sus habilidades de razonamiento y no en sus sentimientos. Es decir, pero una vez que ya la persona pueda haber discutido de cómo se siente, entonces viene un cuarto paso, que es una vez que el individuo puede verbalizar, puede hablar de sus emociones, de lo que siente y de lo que piensa, pueda centrarse en reconocer sus propias habilidades de razonamiento que le permitan realmente sentirse, porque esto al final es como que el individuo, no es que vamos a negar la parte emocional, eso jamás lo podemos hacer, sino que más bien es que el individuo lo pueda reconocer, se pueda reconocer como vulnerable emocionalmente, pero a la vez, una vez que pueda discutir eso, verbalizar, ser escuchado por otro, ser apoyado por otro, pueda también reconocerse que también tiene sus propias habilidades que le van a ayudar a poder salir de esta situación. Bien. Entonces, ¿qué otras cosas? Si ustedes miran algunas, por eso les decía al inicio, les decía hace como unos 5 o 10 minutos, hay algunas cosas que las vamos a poder hacer nosotros, pero hay otras cosas que van a depender de terceros. Pero lo que sí está claro, sobre todo en este estudio de Lian y colaboradores, ¿verdad? Publicado en el Journal de Investigación Psicosomática, es que otra de las cosas que ayuda a un mejor manejo del estrés por los trabajadores de la salud o el equipo de salud es que haya un testeo razonable del personal de salud, es decir, que al personal de salud también se le puedan hacer las pruebas, pero dice razonable, no es a todos los días, ¿verdad? Es decir, aquellos que puedan tener un mayor riesgo de sospecha de riesgo, ¿verdad? Porque esto se ha visto que aminora la carga de estrés en los trabajadores. Es decir, no es lo mismo andar con la preocupación de lo que lo puedo tener a que me hagan una prueba, ya tengo la esperanza de que la prueba me va a dar un resultado concreto de si sí o no, ya esa disminución de la incertidumbre, ya eso nos va a decir que esa persona va a manejar mejor, un poco mejor el estrés, claro, y si le dicen que no, pues obviamente el estrés va a bajar más, ¿verdad? Cuando ya le den el resultado de la prueba. También debemos de entender que es sumamente importante la conservación de la salud física y mental del equipo de salud. Entonces, cuando hablamos de manejar el estrés, hay un estudio
no recuerdo exactamente la cita, pero también obviamente del 2020, de un cuerpo de personal de enfermería, en donde se vio que también obviamente las enfermeras son parte del equipo de salud, tenían una gran sobrecarga emocional, una gran sobrecarga del sistema del estrés, un gran distrés. Entonces lo que se aconsejaba era que a la persona encargada de ese equipo de enfermería tuviera, tomar algunas medidas parecidas a esta para que su personal subalterno pudiera manejar mejor las situaciones del estrés, ¿verdad? Y el monitoreo es importante, es decir, el monitoreo de cómo estas personas pueden sentirse, de cómo nos sentimos, de cómo nos pensamos, cómo puede haber altos y bajos. Es decir, estar al pendiente del equipo de trabajo también es un elemento importante que le ayuda a ese equipo a entender que no está solo. Si estas cosas no se hacen, muy difícilmente de manera individual la persona va a poder mantenerse libre del estrés. Y eso lo tenemos que entender. Y por eso, repito, hay cosas que nosotros podemos hacer como estar libre de tabaco, libre de las drogas, libre del alcohol, procurar dormir mejor, tomar todas las medidas de bioseguridad una vez que se esté en el hospital o que se salga del hospital, ¿verdad? Esas son cosas que podemos hacer, pero eso solo es una parte. Hay otras que corresponden al resto hacer para asegurar que ese equipo de salud que está al frente pueda estar en las mejores condiciones posibles. Si eso no se hace, lo que se puede hacer individualmente en algún momento va a llegar a su tope. Y ese tope significará que se va a desbordar y que la persona pues, va a tener mayor riesgo de no estar bien desde el punto de vista emocional y psicológico. Bien, y de ahí, bueno, repetir cómo manejamos ya de manera individual. Bueno, es básico las relaciones interpersonales. Eso se ha visto claro en diversos estudios, no solamente en este tema que estamos hablando, que cuando la persona es capaz de hacerse, de tener un arraigo a un grupo, a una persona, a alguien o a varias personas que puedan darle el apoyo o que puedan hacerle sentirse parte de algo, cuando la persona se siente así o se piensa así, se siente más tranquilo, con menos angustia, ¿ya? Entonces es básico en las relaciones interpersonales y por eso, aunque en este momento de doble filo, lo que es la cuarentena y el aislamiento, ¿verdad? Se puede ver como algo, un factor de riesgo, que de hecho también así lo determinan algunos estudios, pero afortunadamente hay otras medidas como la virtualidad, las reuniones virtuales, para hablar del tema, para hablar cómo nos sentimos, para hacer planes, simplemente para hacer chistes, todas esas cosas a través de la virtualidad también pueden ayudar. Si se hacen más en una virtualidad que permita vernos, así como por ejemplo en esta plataforma, eso todavía ayuda más y puede aumentar la sensación de compañía que se da a través de lo que es el aislamiento social desde el punto de vista físico, ¿verdad? Entonces, básico esas relaciones interpersonales, los lazos afectivos en la familia son sumamente fundamentales en este momento, seguirlos cultivando, ¿verdad? Sentirse como un todo, verse como un todo y sobre todo fortalecer también el sistema extrafamiliar informal de soporte. Y también puede haber un sistema extrafamiliar formal de soporte, que es algo que estamos nosotros tratando de hacer desde lo que es el posgrado de psiquiatría con un equipo que hemos estado construyendo, ¿verdad? A través de lo que es el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas, con otros colaboradores como la Unidad de Investigación Científica, otros colaboradores psiquiatras, ¿verdad? De otras partes del país, ¿verdad? Como en Copán, los residentes, la coordinadora del posgrado, es decir, estamos tratando de formular un sistema extrafamiliar un poco más formal que sirva de soporte en estos momentos para algunos grupos poblacionales que son de mayor riesgo o más vulnerables en este momento, ¿verdad? Que eso lo podríamos hablar más adelante cuando ya estemos nosotros ya en plena actividad que queremos nosotros ya lanzarlo si fuera posible la otra semana, ¿verdad? Se ha estado trabajando duro para eso, de tal manera que podamos contribuir en todo esto que estamos hablando. Bien, entonces, esto que hemos hablado es más la parte de la prevención, algunas cosas que podemos hacer individualmente, otras cosas que van a depender de otros, pero
esperamos que esos otros entiendan que esto también es importante, de manera preventiva. Sin embargo, también hay otras intervenciones que pueden ser ya más directas, como por ejemplo, abrir la posibilidad de que las personas puedan relatar lo que están viviendo, ¿verdad? Se sugieren estrategias conductuales y cognitivas adecuadas para manejar esa situación traumática. También, en segundo lugar, será importante en esa intervención promover la colaboración a través de un trabajo consistente en expresar los afectos. Si ustedes miran, esto se trata de expresar, ¿verdad? Yo siempre digo, yo trato de expresar mis cosas y creo que cuando uno expresa eso que piensa, eso que está sintiendo, se pone en mayor nivel de prevención para desarrollar otras enfermedades. Entonces, promover ese trabajo colaborativo para que se puedan expresar los afectos es algo que está comprobado, que puede aumentar lo que es la condición de salud mental de los que están trabajando en estos equipos de salud y sobre todo prevenir que enfermen desde el punto de vista de la salud mental, ¿verdad? Por otro lado, también es importante, ¿verdad? Reconocer que hay factores de riesgo como el nublamiento de la conciencia, es decir, a veces puede ser que no estemos pensando adecuadamente, pero cuando tenemos esta oportunidad de relatar las cosas, eso pues nos va a ampliar y nos va a esclarecer lo que estamos viviendo y eso va a ser de mucha ayuda. Bien, entonces, ¿qué queremos decir? En esa intervención hay un principio básico que es la verbalización, es decir, hablemos. Es decir, si nosotros formamos parte del equipo de salud, compartamos, hablemos con personas que nos pueden escuchar, que nos pueden dar un buen consejo, que nos van a entender, que nos pueden dar un apoyo moral en este momento, ¿verdad? Porque cuando verbalizamos, esta reacción emocional inmediata se vuelve un factor preventivo y también un factor curativo, ¿verdad? Entonces, la verbalización emocional inmediata debe de hacerse también cuando ya se está desbordando dentro de un marco contenedor que brinde un apoyo compasivo. Es decir, no vamos a ir a verbalizar con alguien que más bien nos va a decir, ¿y por qué te estás sintiendo así si aquí no está pasando nada? O sea, debe ser con un enmarque de un apoyo compasivo. Cuando utilizamos este principio, podremos decir que la intervención va a ser realmente exitosa, ¿verdad? Creo que aquí lo quería hacer más esquemático, lo que ya dije anteriormente, no lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Creo que se me olvidó borrar aquella diapositiva, lo quería hacer más esquema, pero básicamente dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede significar el COVID-19? Bueno, primero que todo, creo que ha confrontado desde lo que es la parte de la salud pública, ¿verdad? Ha confrontado el sistema de una manera súbita, eso nadie lo puede negar, no solamente en Honduras, sino que a nivel mundial, ¿verdad? También nos ha denotado con los estudios que han salido, sobre todo allá en Wuhan, que el personal de salud siempre ha estado, y más ahora, bajo una presión psicológica muy importante, muy intensa, muy marcada, que para poder superar esa gran presión psicológica es importante, que los suministros sean diarios, que haya un entrenamiento previo al trabajo, es decir, previo a las situaciones que nosotros podemos ir viendo que pueden llegar a suceder, y sobre todo la parte de lo que es la consejería psicológica y psiquiátrica, que no debe de dejarse de lado, ¿verdad? Por otro lado, como lo dicen muchos estudios desde hace mucho tiempo, esto es medieval y desde antes, ¿verdad? Debe de haber una fusión entre lo que es la salud pública con la salud mental, y sobre todo ahora, en esta pandemia del COVID-19, eso se hace más notorio, podríamos decir. Yo no diría que más necesario, porque necesario siempre ha sido, ¿verdad? Pero ahora se hace más urgentemente necesario. Imagínense que debemos de llegar a que nos digan que es urgente, para que entendamos que es necesario, que la salud mental es importante para todos. Pero bueno, entonces ahora se hace más urgentemente necesario esa fusión de salud pública con la salud mental, ¿verdad? Eso ya sería un gran cambio para todos los sistemas de salud. Por lo tanto, ¿qué puede significar el COVID-19? Es cierto, el COVID-19 está significando un gran reto, está significando grandes pérdidas humanas, ¿verdad? Voy a hablar de las pérdidas humanas porque creo que el fin primordial siempre debe de ser la vida humana, ¿verdad? Está significando eso, pero también debemos de entender que si las cosas no cambian, pues
las crisis solo tienen dos caminos. Uno, o que las cosas empeoran, o dos, o que las cosas mejoran, pero las cosas nunca van a volver a ser iguales. Es decir, entonces, ¿qué puede significar ese COVID-19? Bueno, puede significar que algo mejor se logre, entendiendo todos que hay cosas que debemos de cambiar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista individual, colectivo, social, filosófico, económico, etc. No necesariamente tiene que significar que sea algo peor. Obviamente, lo peor para quien pierde vidas humanas siempre va a ser algo peor, pero, y eso probablemente sea de muy difícil consuelo, ¿verdad? En estos momentos, pero a la larga debemos de entender que esta también puede ser una oportunidad para que las cosas se empiecen a hacer mejor de ahora en adelante, ¿verdad? Y siguiendo siempre en ese mismo concepto de qué puede significar el COVID-19, bueno, el significado y la representación del COVID-19 actualmente para nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos trabajando en la salud, para ustedes que están escuchando, para todos, toda la población, ¿verdad? El significado va a ser diferente para cada uno de nosotros, ¿ya? Pero sí es importante entender que puede ser un elemento o una oportunidad de transformación individual. Es decir, cuando nosotros como seres humanos nos vemos como personas vulnerables desde todo punto de vista, yo esperaría que eso haga una mayor autoconciencia, una mayor autorreflexión para cada uno y que podamos entender que este momento también significa de transformación individual y que de lo individual pasemos a lo colectivo, es decir, que esa transformación interna, en el buen sentido de la palabra, nos haga trabajar para ser mejores personas y a través de eso para que la colectividad también esté mejor. Bien, por lo tanto yo no puedo entender, y aquí voy a hacer tal vez una queja, no voy a entender, si bien es cierto, yo entiendo que los suministros médicos están escasos en todo el mundo, pero nunca voy a entender cómo alguien va a vender una mascarilla por 450 lempiras cuando esa mascarilla solo cuesta 50 lempiras. Es decir, eso en mi esquema de trabajo, en la humanidad individual hacia lo colectivo, yo pienso que, como dicen, no tiene precio, ¿verdad? Bien, por otro lado, los desastres, en este caso, enfocado en lo que es la pandemia, debemos de entender que no solo son las injurias físicas, sino que también va a tener injurias psíquicas, individuales o colectivas, las cuales pueden tener una reacción inmediata, una reacción pospuesta, puede tener una respuesta aguda o puede tener una respuesta crónica. Y esto crónico debe de también nosotros llamamos la atención, que es cuando algunos refieren la epidemia en salud mental que puede ocurrir posteriormente, ¿verdad? También es importante entender que las víctimas requieren un cuidado urgente, de la misma manera de que quienes han recibido injurias físicas, es decir, las víctimas que tienen manifestaciones psíquicas, psicológicas, también necesitan una atención inmediata. Bien, por otro lado, la rápida intervención debe de asegurar un tratamiento inmediato y pues inmediato. Algunas personas van a necesitar tratamiento inmediato, algunos colegas, miembros del equipo de salud van a necesitar tratamiento porque no va a bastar con lo preventivo, porque ya dijimos que lo preventivo es sumamente importante, no lo podemos quitar, pero aún así la individualidad de cada uno va a poner más en riesgo a unos que a otros. Entonces algunos van a llegar a necesitar tratamiento, ¿verdad? Sobre todo tratamiento en cuanto al apoyo psicológico, psicoterapéutico y muchas veces también apoyo farmacológico, ¿verdad? Y en algunos casos, pues obviamente va a incluir la necesidad de hacer un diagnóstico tanto psicológico como psiquiátrico, que eso debería ya de ser parte del protocolo, ¿verdad? En este tipo de situaciones, que luego de cada misión o de cada actividad también se tome en cuenta la necesidad de ver si las personas están bien o están necesitando la ayuda que necesitan, ¿verdad? Por otro lado, ¿cómo vamos a responder a ese estrés? Bueno, debemos entender que es un proceso dinámico que va a tener sus altos y bajos, ¿verdad? En todo lo que ocurra, pero que sin embargo también puede generar nuevos retos, descubrir nuestras propias fortalezas, porque a veces nosotros mismos puede ser que no nos conozcamos a fondo, pero cuando estamos ante una situación muy difícil, eso puede hacer que afloren algunas cosas, algunas fortalezas en este caso que no conocíamos, que podamos explorar y que podamos fortalecer
también que nos conozcamos en nuestras vulnerabilidades, en nuestras oportunidades y en las competencias que pueden ser emergentes, ¿verdad? Al final, el equilibrio en todo esto es lo que va a hacer que nosotros podamos manejar o responder más adecuadamente al estrés. No hay una fórmula mágica. Cuando la gente dice, enséñenos cómo manejar el estrés, o deme los tips para manejar el estrés. Cuando me hacen esa pregunta, yo digo, es que un tip suena como algo. Un tip es como, ¿cómo hago para batir esta clara de huevo y que se me suba, como decían las viejitas, y me quede en el punto adecuado? No, no es así, porque aquí hay un montón de elementos que juegan un papel importante para que este equilibrio se logre. Si hay cosas que podemos hacer para tratar de prevenirlo, como ya hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo lo que es el apoyo más inmediato de nuestros seres queridos, de nuestros grupos de apoyo, pero también otros factores van a ser externos, esos no los vamos a poder controlar, y cuando tenemos la sensación de pérdida de control también y de control y que esa situación no se está superando, eso obviamente se vuelve un factor que entre más aumente, más riesgo va a poner para nosotros, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Recuerden un poco lo que es algunas cosas que hay que hacer cuando uno sale de casa, ¿verdad? En su casa ya tener un área, ¿verdad? En donde se conoce como el área de zona sucia, en donde se van a dejar todas las cosas que utilizamos cuando salimos a la calle, y luego la zona limpia. Esto es fundamental, ¿verdad? Yo pensaba el otro día, lástima no compré en alguna ferretería de esos dispositivos de plástico que dice tenga precaución y ponerlo, porque al principio puede resultar muy difícil, ¿verdad? Yo lo tengo aquí en mi casa y al principio me pasaba de una zona a otra, ¿verdad? Y cuando ya estaba, puchica, era volver a limpiar todo, pero ya una vez que uno se adapta, ya prácticamente se vuelve automático, ¿verdad? Respetar la zona sucia y la zona limpia, de tal manera que eso también nos ayuda a sentirnos más en control, ¿verdad? De la situación, ¿verdad? Y eso también mejora un poco el manejo de la ansiedad que puede haber en estos momentos, ¿verdad? Y aquí algo que copié de algo que colocaron en un grupo del Consejo Consultivo de la Facultad, que es copiado de algo que colocó esta clínica, ¿verdad? Que lo hace un poco más gráfico, ¿verdad? En cómo tiene la parte de lo que es la zona sucia y de la zona más segura, y la zona mucho más segura que es ya cuando uno está en la parte de adentro de la casa, ¿verdad? Creo que con esto estamos terminando, ¿verdad? Como universidad, y hablando siempre de qué significa el COVID-19, pues en este momento significa hacer muchos cambios individuales, significa adaptarnos a cosas que tal vez podemos estar renuentes en algunos momentos, como quedarse en casa, ¿verdad? Como decir, ¿por qué me voy a quedar en casa si puedo ir a socializar, si tengo ganas de hacerlo, si soy libre en este país de hacerlo? Pero la verdad que también esto está poniendo a prueba nuestra capacidad de paciencia, ¿verdad? Nuestra capacidad de poder entender algunas instrucciones, ¿verdad? Instrucciones que son tendientes a que estemos nosotros mejor, como por ejemplo esto de quédate en casa por Honduras, por ti mismo, por tu familia, por tus hijos, por tus nietos que ya tienes o por los nietos que quisiera ver, ¿verdad? Por tus amigos, por tus seres queridos, es decir, por tus compañeros, por los pacientes, por todo. Yo creo que debemos de hacer ese sacrificio, tratar de adaptarnos mejor a esto de quedarnos en casa. Es algo que se puede lograr, ¿verdad? Pueden haber altos y bajos, pero al final los seres humanos somos seres humanos pensantes, todos, y creo que quedarnos en casa es lo mejor en este momento, ¿verdad? Así que con esto yo termino la presentación, ¿verdad? No sé si en este momento ya el doctor Gilberto tiene algunas preguntas o algunos comentarios. Y como volví a repetir al principio, creo que lo más importante, perdón, es si podemos interactuar. Eso va a enriquecer esto que hemos hablado de hoy, ¿verdad? Y bueno, estamos abiertos entonces, le damos la palabra al doctor Gilberto ya en esta parte de la presentación. Muchísimas gracias, doctora Elena. Pues según revisábamos en la caja de comentarios, no hay preguntas, más que todo 1.000.000 de gracias. Mucha gente, muy probablemente ex compañeros de trabajo o ex alumnos, a los cuales yo me sumo, que están bastante satisfechos con la conferencia y agradecen su participación el día de hoy. Definitivamente no solo es un llamado, o la temática de hoy no solo
es una herramienta para los profesionales en el sentido individual, sino que también para los tomadores de decisiones, que son quienes han estado al mando de esta pandemia, tanto a gran escala, por ejemplo a nivel nacional, como en los servicios en cada unidad de salud, en cada centro de salud, en cada hospital, y que son los responsables también a generar una estrategia de salud mental, de promoción y de prevención de las enfermedades mentales de manera urgente. Definitivamente el sistema sanitario nos toma, bueno, esta epidemia toma el sistema sanitario con muchas debilidades y la salud mental y el abordaje que se ha estado haciendo en la salud mental es una de ellas. Sabemos que es uno de los servicios con menores en reglones presupuestarios en el sistema sanitario, entonces es un reto, ha sido un reto, me imagino para ustedes que están precisamente en estos tipos de servicios, poder desarrollar todas las estrategias que han querido y pues nos toma la pandemia con un reto ya de varios años, ¿verdad? Claro, definitivamente yo creo, y por eso decíamos, esto es una oportunidad para todos. No es fácil, es una situación difícil, no es que vamos a negar la realidad, pero creo que cuando las oportunidades se presentan, hay dos cosas que podemos hacer, o tomarla o dejarla, ¿verdad? Y yo creo que tomarla significará que, aunque sea difícil, hay cosas que de ahora en adelante pueden hacerse diferentes, hay cosas que en adelante tienen que ser diferentes y que eso entra con la participación de cada uno de nosotros. Es decir, cómo esto creo que nos debe de, esto que estamos viviendo, que digamos yo, que soy ya del siglo pasado, ¿verdad? Soy del siglo XX, pero no tan allá del siglo XX, que cuando leíamos de epidemias y pandemias era leerlo en historia, pero tocarlo vivir ya es otro cuento en esta historia. Y vivirlo puede generar temor, puede generar incertidumbre, pero también puede generar expectativas, es decir, formar parte de la historia, creo que siempre es fascinante, si sobre todo formar parte de esa historia va a sacar de nosotros lo mejor, y lo mejor tiene que ir de lo individual a lo colectivo. Entonces, en ese sentido, en la medida que podamos, a pesar de esta crisis, ir buscando algunas cosas positivas, yo creo que esto también ayuda con la esperanza, ayuda con un mejor manejo desde nosotros mismos en esta situación, con el fin de realmente al final contribuir, construir algo mejor, no solamente para las familias de uno, no solamente para el personal de salud, o no solamente para los de primera línea, sino que realmente para todos en este país y en todo el mundo. Sí, definitivamente. Lo que más nos va a dejar esta crisis son, si bien vamos a pasar un tiempo resolviendo, resolviendo todos los problemas que surjan de manera emergente, nos va a dejar un conjunto de oportunidades para poder desarrollar mejor nuestro sistema sanitario, definitivamente. Nos preguntaban también, ahorita ya surgió un par de consultas sobre algunos consejos prácticos para el control del estado emocional del adulto mayor, que es uno de los grupos poblacionales a quienes los mensajes comunicacionales ha afectado de manera bien particular por ser un grupo de riesgo bastante alto. Claro, bueno, yo creo que una de las cosas importantes es, primero, algo que le da seguridad a esto es como si lo vemos desde lo que son las etapas del desarrollo psicológico, y que también podría aplicarse, ¿verdad? En los que tengan a su cuidado adultos mayores o que tengan relaciones, interactúen, ¿verdad? Relaciones interpersonales o de cuidado con adultos mayores, es la confianza que el adulto mayor, o en este caso el adulto mayor, pero cualquier persona pueda tener en esa persona que lo está cuidando. Es decir, cómo puede entender que aunque los adultos mayores son una población de riesgo, los otros están haciendo cosas para que ellos puedan estar mejor, ¿verdad? Es decir, hablar, y por eso vuelvo a repetir, los adultos mayores también hablar, sentarse con ellos, que ellos puedan expresar cómo se sienten, que ellos puedan expresar qué es lo que piensan, y a través de eso, ya eso va a bajar la carga emocional, ¿verdad? Que estas personas puedan estar teniendo.
que puedan ver en la persona con quien hablan una persona que realmente sea empática, que eso es algo muy importante, no lo había mencionado, la empatía, es decir, cómo el adulto mayor habla con la otra persona y esa otra persona está entendiendo, pero de verdad, cómo el adulto mayor se está sintiendo. Cuando en la interacción entre dos personas se da ese elemento llamado empatía, o sea, cuando eso se da dentro de la comunicación y de la interacción, llevamos un gran trecho del camino ganado, porque los adultos mayores estarán entendiendo que están hablando con alguien que también la está entendiendo y que también está entendiendo lo que ellos emocionalmente están viviendo. Entonces creo que eso es sumamente importante, que cuando nos toque hablar con ellos, les hagamos ver que hay cosas que se están haciendo, ¿verdad? Que escucharlos empáticamente, ya eso a ellos les generará la confianza de que pueden confiar en esa otra persona. Porque recuerden que una de las cosas que se da en las catástrofes, en las pandemias, en situaciones críticas como esta es la sensación de soledad. Y la sensación de soledad no es porque no tengo a nadie al lado mío desde el punto de vista físico. Yo puedo tener a alguien al lado mío desde el punto de vista físico, pero aún así estar sola, porque esa persona no entiende cómo yo me siento, esa persona no quiere escuchar lo que yo siento, esa persona no quiere escuchar lo que yo le diga, esa persona no quiere hablar conmigo, esa persona me da la impresión de que no le importa cómo yo me siento, pero cuando hacemos lo contrario, entonces ya esa compañía por sí misma es terapéutica. Entonces sería un consejo directo que yo podría decir, no solamente con los adultos mayores, sino que con todas las personas con que nosotros podamos hablar. Excelente, doctora. Definitivamente la generación de empatía y poder establecer esos lazos de confianza va a ser una de las piezas claves para poder manejar los estados emocionales. Y nos preguntaba también la doctora Elena Erazo que cómo puede una persona con personalidad limítrofe manejar la cuarentena y un cambio total de rutina. Bueno, una muy buena pregunta. De hecho, una de las clases que yo doy en mi cátedra de psiquiatría y que lo hago desde el punto de vista bastante práctico es precisamente la personalidad limítrofe. La personalidad limítrofe es conocida en la medicina, incluso hay artículos específicos para ese tipo de rasgos de personalidad o de características de personalidad que pueden tener muchos cambios bruscos o mucha inestabilidad emocional, ¿verdad? Y sobre todo una gran necesidad de de llenar un vacío con la compañía de alguien. Pueden ser personas muy difíciles de manejar en el contexto médico o en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que aplicamos lo mismo, siempre habría que establecer algunos límites, ¿verdad? Porque puede tener este tipo de personalidad una mayor tendencia al contacto, es decir, a estar prendido directamente a través de lo que es la comunicación virtual o la comunicación presencial. Y obviamente lo presencial ya sabemos que no es lo que está prescrito en este momento, ¿verdad? Sino que más bien el distanciamiento social. Pero yo creo que el que puedan siempre ser escuchados, ¿verdad? Estableciendo algunos límites en cuanto al tiempo, ¿verdad? Eso también podría ayudarles a ellos. Sí tendríamos que tener un poco de cuidado en cuanto a las manifestaciones, por ejemplo, de autoagresión que puedan tener las personalidades con personalidades limítrofes, ¿verdad? En esta situación no hay ningún artículo realmente científico que describa una mayor vulnerabilidad en esta población específica, ¿verdad? Pero es algo que ya por sí está dentro de la clínica de las personalidades con rasgos limítrofes que tendríamos que tener pendiente. Diría yo que en forma general eso podría decir, porque ya de manera detallada ya sería, no sé, me parece irresponsable en ese sentido hacerlo a través de este medio, ¿verdad? Pero creo que yo que independientemente de la personalidad que tenga, independientemente de la edad que tenga la persona, siempre mostrarse en esa actitud compasiva, en esa actitud de escucha activa, ¿verdad? Es una herramienta que debemos de utilizar con cualquiera independientemente de la personalidad que tenga, ¿verdad? Y más si ésta está buscando ayuda, ¿verdad? Porque también ese es otro factor, ¿verdad? Ayuda o apoyo. Excelente, doctora. Agradecemos, me parece que ya no hay ninguna otra consulta. Agradecemos enormemente su participación. Estamos abiertos a poder continuar mientras dure la cuarentena y posterior a esto. La habilitación de este tipo de espacios virtuales donde podemos aglomerar
personas de una manera más sencilla y generar conocimientos y compartirlos definitivamente. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes por haberme invitado, ha sido un placer y bueno, gracias a todos los que han estado presentes y pendientes de lo que hemos dicho hoy. Cuídense, lávense las manos y quédense en su casa. Listo, doctora. Feliz día.